¿sí? Dice, y tome, no, pues dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y así hubiera sido, fíjese, si Dios no hubiera escondido este árbol de la vida desde allá, ¿qué hubiera hecho el hombre? Dígame, lo hubiera robado, lo hubiera ido y lo hubiera buscado. Y coma, el Señor sabía, y coma y viva para siempre. Porque eso es lo que produce el árbol de la vida, de la muerte. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, te damos gracias porque ahora tú has abierto ese camino, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy venimos a ti todos los días, Señor, a comer de esta vida, Señor, de esta vida no de la carne, sino del bien y del mal, sino de tu espíritu y de tu vida. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta vida tuya, por tu sacrificio. En nombre de Jesús, amén. Leí estos versículos, aunque ya no lo sabemos, ¿sabes? Pero nomás para recordar. ¿Usted cree que el hombre cree esto? El hombre natural ni por aquí. ¿Creen que todo esto fue juego, una teoría? No sé cómo lo vean, ¿verdad? Pero mire, ¿por qué Dios se lo advirtió claramente? ¿Qué iba a pasar si el hombre comía del árbol de la ciencia del bien? Iba a morir. Y si hubiera comido del árbol de la vida, iba a vivir. Una vez que come del árbol de la vida, ¿qué pasa? Solamente pudo comer de ahí en adelante del árbol de la vida, del bien y del mal, que es el árbol de la muerte. Dice, aquí lo está diciendo en el sentido espiritual, no material, porque de comida tenía de sobra todos los árboles. Aquí está hablando en el sentido o la vida espiritual de Dios o la vida de Satanás y la muerte. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quedó destinado a comer? ¿Qué? ¿Usted cree que esto la gente lo cree? Él está destinado a comer del árbol del bien y del mal que produce, es el árbol de la muerte y se acabó. Y todo lo que representa. Jamás puede, ¿por qué no entiende la gente? ¿Por qué por más miedo tan la gente? Comiendo el árbol de la bien y del mal, pero no pueden comer del árbol de la vida. No pueden, porque para eso tienen que tener vida espiritual. Como un muerto físico, por más que le pongan la comida, nunca la va a comer, porque no tiene vida física. Un muerto espiritual, por más que le ofrezcas todo lo que quieras de la palabra de Dios, la va a menospreciar. Entonces, mire, ¿cuál es el conocimiento del hombre que llena la tierra, que llena el alma de los hombres, la mente, corazón de los hombres? ¿Cuál es el conocimiento? Hablando de conocimiento del hombre que llena la tierra, su alma, su mente y su corazón. La tierra y el hombre está llena de este conocimiento de la muerte, del bien y del mal, y es lo único que puede comer, no puede comer vida. El conocimiento, o sea, el conocimiento del árbol del bien y del mal es el conocimiento del mundo, del pecado, de la ciencia, es todo lo que representa el mundo. En este reino, en este tiempo y en este mundo, es actual. Pues la gente no entiende por qué están las cosas como están. ¿Por qué el hombre vive como y dice, ay Dios? No, no es Dios, es el hombre, es su naturaleza caída, que no puede tener vida hasta que Dios le dé la vida, ¿verdad? Entonces, solamente un conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, del mundo, un conocimiento, filosofías. ¿Cómo está el hombre lleno de filosofías? Lleno de conocimiento, filosofía, sabiduría, religiones, ciencias, métodos, religiones de los hombres. Todo eso es parte del sistema del árbol del bien y del mal, no es de la vida, hermano. Y creen que porque tengan 2, 3 religiones o lo que sea, X conocimiento, eso no importa, no sirve para nada. No hay conocimiento del árbol de la vida de Dios, de Jesucristo, del reino de Dios. No lo hay. En el mundo no lo hay. La gente no lo hay, no lo tiene, porque Dios guardó ese conocimiento, ¿verdad? No tienen conocimiento
del árbol de la vida de Dios, de todo lo que representa Jesucristo. Solo hay un conocimiento del mundo, de la carne y las cosas que son de Él. Para nada nos sirve para el reino de los cielos, ¿verdad? Sí, el hombre no tiene conocimiento de lo que es la vida de Dios, de Jesucristo, lo que representa la vida eterna, el reino de los cielos, nada de esto. Hablan de extraterrestres y andan tantas tonterías. Nuestra alma fue, fíjese, esto es importante. Cuando Dios creó al alma, al hombre con un alma, con esa alma, ya usted sabe cuáles son las partes del alma. Ya ustedes lo saben muy bien. ¿Cuáles son, Beto? ¿Panza? Oh, no. Dije, del alma. ¿Y cuál otra? Que no tiene mente. ¿Sabe qué? ¿Cuánto trabajo? O sea, Dios, fíjese, ¿verdad? A ver, jale las orejas, hermano. Nuestra alma fue creada, fue diseñada por Dios, fíjense, comprendan esto, para recibir y tener la capacidad. Si usted divide la palabra almacenar, ¿qué quiere decir? Alma, cenar, pero no comida física. Tú tienes un almacén en la panza, ¿verdad? Pero almacenar quiere decir guardar, ¿verdad? Por ahí. Pero dice alma. Dios le dio la capacidad al alma de cenar, bueno, comer a todas horas, un conocimiento, de guardarlo en ella, como lo es una computadora. Josué, y bueno, muchos de ustedes conocen esto más, ¿verdad? ¿Qué pasa con una computadora? Solo lo copiaron de aquí. Que tiene una computadora, o sea, una computadora, ¿para qué sirve? Para tener todo conocimiento e información que le metan ahí. Entonces, nuestra mente Dios la capacitó para tener, entiéndanlo, para eso, para un conocimiento, pero comió del árbol del bien y del mal, y su conocimiento solamente se limita y se hace en relación a eso. Pero como una computadora que tiene toda información, y más que nada ahorita, estamos viviendo mejor que en ningún otro tiempo, el tiempo que los hombres se dan cuenta de la importancia del conocimiento, ¿sí o no? Si no has tenido un estudio, un conocimiento, es muy difícil y en ningún lado te van a dar trabajo. Vas a tener, ¿verdad? Y la información que necesita tener el hombre. Por eso han hecho o han inventado la inteligencia artificial. Luego le preguntan a Josué qué es, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, sí sé, pero usted les explica más, o Marcos o quien sea, ¿verdad? Pero fíjese, ahorita más que nada el hombre se da cuenta de lo que es la mente, lo que es el poder de la mente y tener una inteligencia superior. ¿Cuánto se usa de la mente, Josué? Lo veíamos el sábado, pero no estuviste. ¿Cuánto se usa de la mente, según dice el hombre? No, el 5%. El 5% ya es mucho. Otros ni el 0,0%. La verdad, ¿qué estás usando de tu mente? Es una cosa de nada. ¿Por qué? Porque quedó perturbado y solamente tiene y aún esa capacidad está limitada por el pecado, a un conocimiento limitado. Que solo es una máquina, la inteligencia, no ni se asusten, hermanos, porque muchos, la inteligencia va a dominar. No, hombre, entiendan que la inteligencia artificial es solo una máquina, es una máquina que contiene todo tipo de conocimiento e información que se lo da el hombre. Y el diablo se lo da al hombre y el hombre a su máquina, ¿verdad? A disposición del hombre, de todo conocimiento del mundo, del bien y del mal. Hasta ahí. Es un conocimiento del mundo, del bien y del mal. Entonces, ¿qué te asustas? ¿Qué nos importa todo ese conocimiento? ¿verdad? Hoy, por la obra de Dios, a través de Jesucristo, que Él viene a darnos vida espiritual, Jesucristo, dice que Él viene a darnos vida. ¿Qué clase de vida? La vida que el hombre perdió. ¿Sí? Por su espíritu tenemos una mente espiritual. Ahorita les doy los versículos, 1 Corintios 3. Tenemos una mente espiritual capaz de recibir, tener un almacén, no en la panza,
sino en la mente, una información, un almacenar, toda información, conocimiento del reino de los cielos, de Dios, de Jesucristo. Y ese conocimiento solamente viene a través de su palabra, el Evangelio de Jesucristo, y dado por el Espíritu Santo. Nadie nos envanezcamos de que pensar que por la inteligencia humana, ¿verdad?, va a llegar a tener ese conocimiento de Dios. Están equivocados. Mire, 1 Corintios 2:9, porque el hombre sí se jacta, pero nosotros ya no podríamos, jamás. 1 Corintios 2, Pablo dice que es nuestra competencia. Él decía, mi competencia no es mía, no proviene de mí. La competencia en el sentido espiritual proviene del Espíritu de Dios, que nos da esa información, hermano. No, porque tú seas muy bueno, mejor que otro, no. Porque así le plació a Dios. 1:9, antes bien como está escrito, 2:9, cosas que ojo no vio. Fíjese, aquí quita toda pretensión carnal del hombre. Ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes conocer esto? Son las que Dios ha preparado, pero dice para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, de la ciencia del bien y del mal, de Satanás, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? No para hacer espectáculo, circo, para tanta cosa que el hombre quiere usar, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermano. Si no es por el, ¿cómo vamos a saber algo? Si no es por el Espíritu Santo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, del árbol de la ciencia, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, chamucao, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, aunque se jacte de tener inteligencia artificial. Es inteligencia demoníaca, ¿verdad? Porque no es una inteligencia de Dios, sino del mundo y del reino. Dice, jacte de una inteligencia del diablo. ¿Qué me interesa a mí que los extraterrestres y que los, ¿cómo se llaman? Los que hicieron las pirámides, los egipcios y que su sabiduría y de los mayas, ay Dios mío, ¿verdad? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Jamás el hombre te va a entender nada de esto, hermano. Nada. Y en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué creen que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Va a poner la mente del papalote? ¿La mente de quién? ¿Del chamucón fulano de tal? ¿De José Smith? La mente de Cristo. ¿De qué está preocupado el Espíritu Santo? De que ya no trabajes tanto tu cachete, tu esto, tu lo otro. Trabaja en su mente, en las cosas de Dios. No se preocupen tanto por lo material. Empápense de lo espiritual. Empápense del conocimiento de la gracia de Dios, que ya quisiera el demonio y el mundo tener ni siquiera el 00. Aquí estamos viendo que lo echamos para afuera. Entonces, toda su palabra evangelio es un conocimiento, fíjate, toda la palabra evangelio es un conocimiento, información que Dios nos dio. ¿De dónde nos lo dio? Del reino de los cielos. ¿A poco Dios nos dio un conocimiento aquí de la tierra y del mundo? ¿Para qué nos dio? ¿Sí entienden? De Jesucristo, del Padre, su plan, propósito, voluntad, etcétera. Quien nos la da por Cristo primero, hoy por su Espíritu y por su Evangelio. Fuera del Evangelio, de la palabra de Dios, toda información que se dé no es de Dios. Pero es que fulanito no es de Dios. A nuestra alma, por su Espíritu Santo y su Evangelio. ¿A dónde lo va a meter? A la alma.
a la mente, al corazón del hombre, a la mente, el corazón. Es a donde Dios quiere transformar nuestra mente. Tengamos una mente espiritual, pero sin el conocimiento de la palabra nunca vas a tener una mente espiritual. Están muy preocupados en todo lo material, en todo lo material, como ahorita oró por mí el chanchito, ¿verdad? Pero realmente el conocimiento de Dios es lo más grande que podamos obtener. El mundo se jacta del conocimiento y creen que por eso. Por favor, si ustedes no se instruyen en la palabra de Dios, si no realmente desean y buscan, nunca puedes tener un conocimiento si no estudias, hermano. Entiéndelo. No puedes tú llegar a ser un ingeniero, no puedes llegar a ser un doctor si no has estudiado. No podrás llegar a ser un buen cristiano y un verdadero hijo de Dios si no tienes el conocimiento de Dios pleno, total, hasta donde Dios nos lo dé. Entonces no tenemos otra información, hermano, conocimiento de Dios, de Jesucristo, de su reino, salvación, solo a través de la palabra y el poder de su Espíritu. No por una religión, filosofía, no. El hombre cree que por una religión pueden obtener el conocimiento de Dios, o que por una filosofía, o por un libro de nada, solo por la palabra de Dios. Pero el hombre no puede comer la palabra de Dios, puede comer de todas las cochinadas del mundo, toda la información que les da el mundo. Ninguna mente, conocimiento del árbol del bien y del mal del mundo que el hombre ha comido, nos dan este conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? Mucha gente dice que cree que porque tiene un conocimiento, X estudio del árbol del bien y del mal, llegan a tener un conocimiento. No, necesitamos el árbol de la vida, necesitamos el conocimiento de Dios, ¿sí? Ve su salvación, su vida eterna. Ningún tipo de conocimiento del reino de los cielos puede ser del hombre, ninguno. Pero tuve una visión, tuve un sueño, y se me pareció un ángel peludo y me dijo todo lo que quiso, ¿verdad? Y ya lo están adorando, un José Smith, ¿verdad? Una mente, nada. Entonces ningún tipo de conocimiento puede ser del reino de los cielos, puede ser del hombre, de la mente, de la imaginación, que sea por ellos mismos, sin que venga de Dios, Espíritu Santo y su palabra. Es imposible, que lo están leyendo, que el conocimiento del hombre, sin el Espíritu y la palabra de Dios, sea verdadero, sea real. Pero vino un ángel, ¿no dicen los cochinos mormones? Que un ángel se le apareció, pues tontería. No dicen los católicos que se le apareció la virgencita, la morena, la china y todos los... Imposible, todo ese tipo de conocimiento. Y tampoco tú, si tú crees que porque tú tienes tantos años en el camino, pero nunca estudias la palabra de Dios, nunca la conoces a fondo, y que porque esto y lo otro no vales nada. Como los hombres creen, engañados por el diablo, de que reciben de Dios sueños, revelaciones, nuevas profecías, etc., por medio de vírgenes santos o nuevos apóstoles, como ahorita, nuevos apóstoles, profetas, y aún digo ángeles, como dice Gálatas, que si aún un ángel viene y nos predica un evangelio diferente, sea maldito. Y si tú recibes un evangelio diferente por X persona, quien sea, estás bajo una maldición, no bendición, y no viene de Dios, porque toda revelación ya fue dada por el Espíritu. ¿A quién? A los apóstoles y a los profetas del Antiguo. Entonces, nada de eso. Aunque ángeles les den nuevas profecías, doctrinas, como los mormones católicos, eso no viene de Dios. Y ellos creen que es de Dios, ¿verdad? Pero cuando leen la Biblia, háblale a un mormón y empieza a predicar la Biblia como están, bueno. No, el diablo le cierra las orejas. Miremos, fíjese, rápida, ya voy a terminar. Miren lo que los apóstoles, en Hechos 1:6, ¿quién me lo lee, por favor? Mire, ¿qué le pedían los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo? Aunque Cristo estuvo con ellos los 3 años o el tiempo que fuera, miren lo que le pedían, y era lo que estábamos ahorita orando. Hechos 1:6. Ya saben que algunos de ellos siempre estaban pidiendo. Dice, ¿ya lo tiene? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, si el Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
¿Qué le estaban pidiendo? A ver si captan. Restaurarás el reino. ¿A qué se estaban refiriendo ellos? Exacto. Porque ellos sabían por el Antiguo Testamento que Dios iba a levantar un reino como Salomón, como David, en fin, y que iba a dominar a todo el mundo, como así va a ser. ¿Qué querían? ¿Cuántos oramos como decía ahorita el Chenchito? Señor, ¿restaurarás mi reino en este tiempo o me espero otro ratito? Pues síguete esperando, ¿verdad? Porque mira lo que dice el Señor, que nada de que el reino de la tierra. No os toca saber vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y todo esto, ¿verdad? Fíjese lo que ellos querían, y es lo que quiere el mundo, seguir comiendo del árbol de la muerte y tener todas las bendiciones materiales, económicas del mundo, y ser los primeros, y ser el Los apóstoles estaban todavía bajo ese concepto, no se habían dado cuenta que Jesucristo venía a establecer su reino espiritual en la tierra. Le dijo, tan malecitos, yo les voy a dar el Espíritu Santo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Quieren cambiar el Espíritu de Dios por las bendiciones materiales, Pablito? ¿Las quieres cambiar? Pues claro que no. ¿Qué crees que vale más? Ellos ahí estaban equivocados, ¿verdad? Pero ya cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, todos estaban buscando y esperando un reino terrenal aquí en la tierra, Israel, y ellos todavía no comprendían el propósito de la venida de Jesucristo, esperando un reino terrenal, nada del reino de los cielos. O sea, todavía no comprendían el reino espiritual que Dios estaba estableciendo en su iglesia. Y luego finalmente, ¿verdad? Allá arriba. Y todos sus beneficios. Ellos estaban esperando un reino terrenal y todos sus beneficios, bendiciones de este reino terrenal, que ahora nosotros sabemos que es el milenial, y que cuántas promesas hay de esto, un chorro. Y ellos posiblemente sabían. Pero el Señor, ¿qué les dio? Dígame, ¿qué les dio? Por eso, si ustedes quieren las bendiciones materiales, carnales, y el árbol, seguir comiendo del árbol de la ciencia del mal, síganlo. Pero no esperen recibir la promesa del reino de los cielos. Así está la iglesia, hermano. Tienen que entender. Estamos viendo en el tiempo final. Y aún así todavía no se acercan. No quieren comer la comida espiritual del reino de los cielos. Siguen comiendo del árbol de la ciencia del... Y eso ni eso. Pero bueno, bendiciones que el Señor les dio la promesa de una bendición, un bien más grande que cualquier tipo de bendición, bien material que recibirían del reino aquí en la tierra. Le estaba dando bendiciones del reino de los cielos, cosas que nosotros ni nos imaginamos, cosas que ojo no vio, ni ha subido en corazón, pero ya tenemos tanta información en la palabra, tan solo Apocalipsis, el final, ¿no? ¿Cómo nos revela el Señor? ¿Cuál va a ser nuestro lugar? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué bendiciones hay del reino de los cielos? ¿O qué te está prometiendo Dios? ¿El reino de la tierra? ¿Los tesoros terrenales, materiales? ¿Todo eso lo quieres? Aquí no está. Y aún el reino de los cielos, ¿verdad? Ni siquiera se puede comparar con las bendiciones que tienen los ángeles, porque ningún ángel tiene el espíritu de Dios. Son espíritus de ángeles. Pero mira, ¿qué espíritu te está dando Dios? Por favor. El árbol de la vida te da, mira, ni aún en el cielo los ángeles tienen esta promesa y esta bendición. Y el hombre la menosprecia. El hombre la vende por la comida material, como Esaú, la cambia a la bendición. Y hermano, ¿qué esperas que Dios haga? ¿Qué esperas cuántos, la verdad, lo sé, están más comiendo, come el árbol de la ciencia y nunca esperan la bendición espiritual porque no la tienen? Y no se puede comparar, medir con ninguna bendición bien que Dios nos pueda dar, conceder, ni en el reino de los cielos, menos en el reino de la tierra. Ninguna bendición se puede comparar con el recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque así como nos dio a su amado Hijo Jesucristo, también nos dio su Espíritu de Cristo en nuestra alma y cuerpo. Nos dio el Espíritu Santo de Jesucristo. Si saben ese versículo, ¿verdad? No es cualquier espíritu. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesucristo. Es el Espíritu de Dios. No te dio el Espíritu del Arcángel Miguel, ni de un querubín. Como Beto quería ser querubín, pero ya no le alcanzó el puesto, ¿verdad? Ya estaban ocupados. No está, pero la cuestión es, hay un solo espíritu, hermano. ¿Qué espíritu nos dio Dios? El espíritu de su Hijo. El espíritu. ¿Quieres tener algo más grande? ¿Qué es poder recibir en esta tierra y aún en el cielo algo más grande que tener el Espíritu de Dios en ti? Pero tú pues, ¿y dónde está? Pues sí, si no está, ¿cómo lo? Porque solo hay un Espíritu Santo de Dios. Hay un solo Espíritu Santo. No hay muchos Espíritus Santos, hermano. Así como hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo hay un Espíritu Santo de Dios, donde no tenemos nosotros acceso a estar en los lugares celestiales por nosotros mismos, nuestras almas, menos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Por nosotros mismos no tenemos acceso al reino de los cielos. Tu alma no tiene acceso, te estás engañando. No puedes llegar al conocimiento, menos a irte al cielo, como dice, se murió y se lo llevó el Señor. Sí, ¿cómo no? El Señor del infierno se los lleva. ¿Cómo se los va a llevar al cielo el Señor? A esas almas que son del diablo. Nadie conoce las cosas de Dios del reino, sino el Espíritu de Dios. Y nos lo hace saber, conocer, por medio de nuestra alma, nuestra mente. Por eso tenemos una mente espiritual. Cuando tienes la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra misma. Si no tienes la palabra, ¿cómo es tener la mente de Cristo? Es la mente de fulano, de sutano, ¿verdad? A donde dirige, da este conocimiento a la mente, al alma de su iglesia. Al alma no lo vas a encontrar en China, en Japón, en las más grandes universidades, en los grandes templos donde solamente vas a encontrar apostasía y todo lo demás. Hermano, ¿qué nos importa todo eso? Donde no hay conocimiento de Dios. Lo único que hay es un conocimiento y se habla del hombre y que de fulano y de perengano. Como dice, ¿qué hablaron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué hablaron los profetas del Antiguo Testamento? Dice que ellos hablaron la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque eran inspirados. Usted ya sabe ese versículo, ¿no? Y si no, búsquelo. ¿Cómo dice que hablaron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Por ellos mismos? ¿Porque se les ocurrió? ¿Porque quisieron ir al cielo? Dijeron, ahorita voy, no me busquen porque me voy al cielo para recibir una información. No es cierto. El Espíritu Santo vino, los inspiró. Ellos hablaron siendo inspirados. Ese conocimiento que nos transmitieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, no por el espíritu de nadie, ¿verdad? Es una obra, un ministerio del Espíritu Santo, hermano. Es una obra, así como fue una obra de Jesucristo, morir en la cruz por nosotros para perdón de pecados. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? No es para que te enriquezca, ¿entiende? No es para que hagas lo que quieras con él, para el tiradero, nada. Es una obra que da a conocer, ¿qué decía en Juan 14 y 16? Que él enviaba el Espíritu Santo para que diera conocimiento ¿de quién? Del Padre, de Jesucristo. No es para que dé conocimiento del hombre, del mundo. ¿Qué nos importa? Entonces es una obra ministerio del Espíritu Santo, dar a conocer a Jesucristo, su obra, su reino, su gloria y todo lo que es del Padre del cielo. Por eso lo mandó también, para darnos a conocer. Y es una obra del Espíritu. ¿Cree que lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Verá no poder hacerlo en un verdadero hijo de Dios? Aunque su mente esté de tamaño de una pepita. Así. Para Dios no hay imposible. Pero ¿qué haces tú para tener ese conocimiento? ¿Qué esfuerzo hay? Todo tiene un esfuerzo, hermano, un estudio. Tienes que estudiar la mente de Dios, la palabra de Dios. Quieres tener ese conocimiento. Un amigo me decía, loco, sin vergüenza.
yo voy o solamente que tú me leas la Biblia, y acostado, y ya se dormía, y quería que yo leyera la Biblia. Está loco. Iba a leer la Biblia, le echaba un vaso de agua en la cabeza. ¿Usted cree que así es como quieren, no? Quieren aprender y se ponen la Biblia en la cabeza. O la ponen en su buró. Ahí está mi Biblia. ¿Qué te aprovecha? ¿Para qué te sirve? ¿Crees que con eso ya te hiciste espiritual? Pero ponte a leer, ponte a estudiar. Entonces Él no va a dejar de hacer en cada hijo suyo, renacido por el Espíritu Santo, la obra de Él, Padre. Él siempre va a hablar, a revelar a Jesucristo, no a ti, no a mí, a ningún hombre, apóstol, ni profeta, ni a ningún diablo, a nadie, ¿verdad? Por eso en el nuevo cielo, fíjese ya, ¿qué va a pasar? ¿Quién ha leído Apocalipsis 22? Al final, donde ya habla. ¿Qué hay en medio de la Nueva Jerusalén? ¿El árbol de qué? De la vida para las naciones. Ya no está el árbol de la muerte, porque ahí no va a haber árbol del conocimiento de nadie. Ahí no hay árbol del bien y del mal, de la muerte. Solo es el árbol de la vida de Jesucristo. Por eso dice que todos los que están inscritos en el árbol de la vida, en la vida de Jesucristo, vamos a tener parte en el reino, en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué hubiera subido? ¿Qué hubiera pasado? Vamos, ya termino con esto. El Espíritu Santo siempre nos va a dar el mensaje de Jesucristo, del Padre. ¿Quién da ese mensaje a las 7 iglesias? Al final, el Espíritu Santo dice, no eran los pastores. Los pastores estaban ahí, pero al final dice, el Espíritu Santo dice esto. Los mismos pastores tenían que sujetar. Lo decía Chen, ¿por qué no queremos orar antes de venir ¿cómo se llama? A tocar los músicos. ¿Por qué los que oran? ¿Por qué los que predicamos? No queremos primero, debemos primero pedir, ¿qué quieres Dios hoy para tu novia? ¿Verdad? Novia. Todavía no es esposa. ¿Qué quieres? Porque no es nuestra iglesia, no es tu iglesia. No es tu iglesia, Josué. No es tu iglesia, Beto. Cualquiera de los que predicamos no es de nosotros, es de Cristo. Y se dio, mira, Señor, yo voy a hablar a tu iglesia lo que yo quiero. No, yo te voy a usar para que tú hables lo que yo quiero, no lo que tú quieres. La próxima vez que tú hables lo que tú quieres, te voy a cortar la lengua de una vez, para que lo sepan. Es que cuidado, porque cuidado, Pablo, saca la lengua, a ver, en la mocha. ¿Verdad? Bueno, es un decir. Entonces, mire, ¿qué cree que cree que Juan el apóstol hubiera subido al tercer cielo por sí mismo? Dice que él estaba en el espíritu cuando fue levantado. Y en el 4:1 dice, eso lo acabamos poquito de leer ahorita los varones, bueno, tiene poquito. ¿Qué dice? Que ¿usted cree que el apóstol por él mismo había dicho, ¿me permiten? Me voy a ir al tercer cielo. Cierren las puertas y hagan esto, lo otro. No. En el momento que él hubiera querido, dice que él estaba en el Espíritu, estaba en la isla de Patmos. Dice, pues después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu. Al instante, yo estaba en el Espíritu. ¿Y quién lo llevó al tercer cielo? ¿Quién? ¿Quién resucitó a Jesucristo? El Espíritu de Cristo. Dice que si el Espíritu de Cristo está en vosotros, también el Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros cuando venga Cristo. Pero si no tienen el Espíritu, ¿cómo creen que van a resucitar, hermano? ¿Cómo creen que van a subir al cielo? Entonces el Espíritu Santo lo llevó y lo subió y le dio
toda la revelación de Jesucristo, de su iglesia y de todo lo que Dios quiso darle. Ahora una pregunta, ¿cómo se lo llevó? ¿Con cuerpo? No, su alma. ¿Para qué quiere el cuerpo? El cuerpo no puede subir al cielo, hermano. No puede. La carne y la sangre. O sea, ¿qué se llevó? El alma. El alma solita. ¿Qué nos va a llevar el Señor cuando venga? Tu alma. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Tu alma, tu mente. Entonces preparen más su mente, hermano. Orando, leyendo, orando, leyendo. Porque, hermano, se están engañando muchos de ustedes diciendo ser cristianos. Bueno, no sé, diciendo que ser cristianos no se engañan. Pero si dicen que son cristianos, sí se engañan. Porque un cristiano tiene la mente de Cristo, tiene el corazón de Cristo, tiene el sentir de Cristo, tiene la voluntad de Cristo. Dejó de ser el mismo que era antes. Y eso es lo que nos cuesta hacer morir al viejo hombre. Queremos todavía seguir viviendo bajo esa naturaleza. Padre, te damos gracias en esta hora, que tú, Señor, eres el que nos has hecho vivir hoy, pero no por la carne, no por la sangre, no por aún el alma, sino por tu Espíritu Santo, por tu sangre preciosa, para que podamos tener vida, Padre. Tú viniste a darnos vida y vida espiritual, vida eterna, Señor. Tú viniste a hacer de nosotros, Señor, tu casa espiritual. Tú nos has entregado tu Espíritu Santo, Señor, que es la herencia, la promesa de la herencia más grande que podamos recibir. No estamos esperando tesoros ni riquezas de este mundo caído, ni sabidurías del hombre ni del mundo. Señor, yo te doy gracias, Señor, que tú nos has concedido tantas cosas, Señor. Enséñanos a valorar, Padre mío, lo verdadero, lo eterno. Enséñanos, Señor, a valorar, Padre mío, lo que tú nos has dado, Señor. No lo que nos ofrece el mundo ni Satanás, Señor. Que eso no tiene valor, Señor, no es real, es mentira. No permitas que alarguemos nuestra mano, Señor, a tomar y a seguir comiendo de ese árbol del mal, de la muerte, Señor, y de la destrucción. Gracias te damos, Jesús, porque tú cuidas y velas de tu esposa, de tu novia, de tu iglesia, para que podamos recibir plenamente, Señor, tu vida completa y total en el reino de los cielos. Gracias por tu iglesia, gracias por tu remanente, porque no va a faltar ni una de tus ovejas cuando tú vengas, Señor. Tú vas a terminar tu obra completa, plena, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, tú te vas a gozar de tu esposa, Señor, al verla completa, total, sin que nos falte cosa alguna. Tú la vas a adornar con todo tipo de bendición espiritual, Señor. Que aún los ángeles, Señor, van a ver y van a anhelar tener esto, pero no podrán, Señor, porque tú lo has concedido solo a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está.